comidas que más me recuerdan a mí eran las comidas de la pobreza, las comidas de cómo vivimos en México. Porque cuando estaba yo chico, cuando estaba pequeño de 6, 7, 8 años, 10, todavía a los 9 años, mi mamá todavía le gustaba ahorrar. Entonces para eso hacía unos guisados, pero caldo de huevo. O sea que sopita, al estilo sopita, no sé cómo decirle, porque cuando estuve viviendo aquí solo, aquí en la Atlántica, aquí en este cuartito que está aquí, tuve el deseo de una planta de chiles y no sé en qué forma apareció una planta pegada al cerco. ¿Te acuerdas que estaba chica esa planta, David? Entonces esa planta creció y dio muchos chiles. Entonces agarré chiles y los puse en una bandeja ahí adentro de la cocina y se secaron. Ya que estaban secos, los puse en unos botecitos. Entonces ahorita los chiles están secos de hace más de 3 o 4 años. Estamos en el rincón de los recuerdos, mi gente bonita. Aquí está mi hijo Juan Carlos conmigo. Vamos a platicar algo él quiere hacer unas preguntas aquí que le vamos a contestar desde luego. Yo quiero hablar con mi papá sobre, o más bien preguntarle y platicar de cuáles son sus comidas favoritas y si hay una razón detrás de por qué son sus comidas favoritas, o ni que sea su favorita de cómo sabe, pero de que le da los mejores recuerdos o los mejores, pues ya sabes, como pensamientos de cuando prueba la comida. O sea, para mí, pozole siempre me va a acordar a mi abuela y casi nunca como pozole solo que sea de mi abuela. Porque en los restaurantes, ¿cuántas veces vas y sí está bueno el pozole? Es no raro, pero es algo que a veces no le atinan, ¿verdad? No, bueno, la razón de que no le atinan es porque cada mujer tiene su sazón y muchas veces le echan un ingrediente diferente. Por ejemplo, hay menudo que mucha gente lo usa con mucho orégano. Y digo yo, ¿cómo tanto orégano? Lo que sucede es que el orégano es la mejor, eso que quita las infecciones. Ajá. ¿Cómo se llama en inglés? Lo único como yo El mejor antibiótico Ajá. en planta. Entonces mucha gente le pone de eso. Pero yo después lo comprendí ya que me di cuenta que el orégano era antibiótico. Pero las comidas que más me recuerdan a mí eran las comidas de la pobreza, las comidas de cómo vivimos en México. Porque cuando estaba yo chico, cuando estaba pequeño de 6, 7, 8 años, 10, todavía a los 9 años, mi mamá todavía le gustaba ahorrar. Entonces para eso hacía unos guisados, pero caldo de huevo. O sea que sopita, al estilo sopita, no sé cómo decirle a ese guiso. Pero lo que hacía era que rebanaba un diente de ajo completo y luego rebanaba cebollitas de esas verdes con la colita. Sí. Y luego tomate y le ponía aceitito al sartén, un sartén hondo más o menos así. Entonces los ponía a que se friera poquito con el aceite, Los vegetales. las verduras, Ajá, las los verduras. vegetales. Entonces ya le echaba agua y hasta cuando hervía, agarraba 4 huevos y los echaba ahí mientras los partía, los ponía en una taza y mientras estaba hirviendo el agua, agarraba una cuchara, le echaba el huevo y le revolvía. Y eso quedaba sabrosísimo, hijo. Eso quedaba muy sabroso, entonces me gustaba bastante. Y luego, para comer caldos, lo que más me gustaba era el caldo de frijoles. Por eso cuando hacen frijoles aquí, me gusta pedir frijoles, pero con mucho caldo. Sí. ¿Por qué razón? Porque muchas veces vas a una parte y te dan frijoles
y te dan un plato más o menos, te dan muchos más frijoles y poquito caldo. Y no sé si has pedido frijoles en partes por aquí que te dan muy espeso el caldo. O sea que, como quien dice, esos son frijoles, me imagino que... Sí, porque se tardan se más. espesa, Sí, se espesa de unos 2, 3 días. sí, se Porque cuando espesa es el caldo. fresco, el caldo se Está mira... clarito. No, sí, no necesariamente claro, pero Pero se ven los frijoles abajo y sí, el caldo está hasta acá arriba. exactamente. En Entonces, lugar eso, de literal un caldo de puro frijol. para mí eso es sabrosísimo y lo disfruto. Lo disfruto con unos 2 o 3, porque cuando estuve viviendo aquí solo, aquí en la Atlántica, aquí en este cuartito que está aquí, tuve el deseo de una planta de chiles y no sé en qué forma apareció una planta pegada al cerco. ¿Te acuerdas que estaba chica esa planta, David? Entonces esa planta creció y dio muchos chiles. Entonces agarré chiles y los puse en una bandeja ahí adentro de la cocina y se secaron. Ya que estaban secos, los puse en unos botecitos. Entonces, ahorita los chiles están secos de hace más de 3 o 4 años, yo creo, los chiles. Entonces, todos los días agarro 1 o 2 y enchilosos, bien sabrosos. Y eso es lo que le echo al caldo. ¿Y qué le echo al caldo de los frijoles? Cuando Natalie me hace frijoles, le pongo 2 chilitos así desparramados en el caldo y luego le pongo dos tortillas en el comal y luego las hago sopitas y mira, con esa comida para mí es una comida de millonarios porque recién salidito el caldo de la olla al plato, eso. Ahora, comida sabrosa y comida, siempre estoy cuidando comer algo que no me haga daño. Sí. ¿Por qué razón? Por la razón de que cuando te enfermas de algo, es muy fácil enfermarse, con cualquier cosa se puede enfermar uno. Sí. Por eso siempre cuido yo mucho mi estómago. Y en mi estómago nunca ando usando cápsulas ¿cómo le llaman ustedes aquí? El heartburn, ¿cómo se llama? Oh, sí, Tums. Nada Tums de ni eso, nada nunca he así. usado nada de eso. ¿Por qué? Porque siempre como lo más sano que puedo. Entonces lo otro que me gusta mucho comer, como siempre ando buscando la forma de estar más o menos fuerte y sano, Salmón. me gusta el salmón. ¿Por qué? Porque Proteína. tiene proteína y luego tiene Mm, omega 3 y omega 6. sí, las grasas buenas. Las grasas buenas. Tiene esas dos omegas, entonces me siento muy bien. Y la otra cosa que me gustaba mucho comer cuando estaba chico, cuando íbamos y nos robábamos los pescados en el puente de Briseñas. Ujú. Entonces, pescados fresquecitos, le sacábamos las tripas, se partían, los poníamos en caldo, hacíamos caldo y unos caldazos que me aventaba. Y esas son las comidas que más me gustan, pero recién hechas. Ya cuando Yo, son de 3 días, no. yo digo que un plato, una comida que me recuerda mucho a mi juventud de niño, con mi papá especialmente, son los huevos tiernos. Bueno, huevos ceros que te daba porque son muy, tienen muchísimo alimento, la clara Como como la la llama. yema. Entonces, a ti te enseñé a comer así, porque así le enseñé a comer a Lupillo. 3 o 4 huevos ¿cómo se hacen los huevos? Se ponen, tiene que ser una olla con agua, una olla con bastante agua, la pones a calentar y ya cuando está hirviendo el agua, hirviendo, que no esté muy hervido, que salgan bombas muy grandes de hervir, se baja más o menos a que esté hirviendo mansamente. Entonces se agarran los huevos del refrigerador y se pasan por agua fría primero. Porque no sé si te haya sucedido, si has querido hacer así, cuando agarras un huevo seco y lo metes al agua hirviendo, se revienta de volada. No sabía. Bueno, eso es bueno. Entonces, que no lo hayas sabido. Y cuando agarras un huevo y lo pones Agua fría. en el agua fría, así le abres la llave y el Lo huevo se está juegas y mojando, todo. entonces inmediatamente lo pones y no se quiebra. Entonces ahí
Estos huevos se cocinan de este modo, los que yo te daba a ti.